Acompáñenme al libro de Hermanos de Romanos, capítulo 8. Vamos a leer del verso 5 al verso 8. En esta noche vamos a seguir hablando sobre el título La mente espiritual versus la mente carnal. Segunda parte. Mente espiritual versus la mente carnal, segunda parte. Todavía estamos en la clase El terreno de la mente. Y si me acompañan a Romanos 8. ¿Están ahí en el verso 5? ¿Están allí? Ok, dice así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, ¿y qué más? Y paz. Por cuanto los designios aquí es intención del corazón, de la carne son enemistad contra Dios. En otras palabras, todo sentimiento humano, toda intención y idea que nace del ser humano natural, que no es nacido de Dios, dice el texto, es enemistad contra Dios. Luego dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este texto al final, el texto 8, podemos utilizar un texto contraste, por ejemplo, dice, los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Pero los que andan en la fe, que es el Espíritu, sí pueden agradar a Dios, ¿verdad? Bueno, aquí la palabra que podemos notar que es tan importante a tomar en cuenta es la palabra el ocuparse. Si notan el texto 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. El resultado de nuestras obras dependen de nuestros pensamientos. Hemos estado repitiendo esto en toda esta clase de la mente. Lo que usted y yo tenemos en la mente, lógicamente nuestro corazón va a responder a aquello que tenemos en el, vamos a decir, en el depósito que es nuestra mente. Usted nunca va a hacer algo que no lo ha pensado primero. ¿Está de acuerdo? Bueno, la mente responde al corazón y el corazón responde a la mente. Los dos trabajan simultáneamente. Cuando usted tiene un deseo, lógicamente tiene un deseo de algo. Y ese algo es algo que usted ya pensó, lo vio, lo experimentó alguna vez. Por ejemplo, si usted piensa en una comida que le gusta, algún dulce, ya hubo un tiempo donde usted conoció eso. Usted lo vio en una tienda donde lo vendían, lo probó y se le quedó grabado en la mente. De momento, un día, lunes en la mañana, tiene usted un deseo de ese dulce o comida, no lo sé. Y lógicamente el corazón anhela eso. Entonces ahí vemos que ese anhelo del corazón va a apelar a la mente, va a apelar a lo que ya conoce. Usted nunca va a anhelar algo que no conoce, es imposible. Pero también debo decirles que el ser humano siempre tiene nuevas experiencias. Por eso es que, por ejemplo, cuando una persona le ofrece droga a un jovencito, ¿verdad? Por primera vez, el jovencito no sabe lo que va a experimentar hasta que lo prueba. Y luego eso forma allí un sinnúmero de sentimientos y, ¿verdad?, placer carnal. Y por eso es que vuelve otra vez a esa adicción. Pero primero notamos que debe primero conocer aquello, probarlo, experimentarlo. Estos dos trabajan juntos, el corazón y la mente, ¿verdad? Si nos ocupamos de la carne, en otras palabras, de las cosas de la tierra, siempre obraremos conforme a la carne. Ahora, siempre explico de que ocuparse de las cosas de la carne es interesarse más por las cosas de aquí, las cosas materiales, más que lo espiritual. Si nos ocupamos del Espíritu, obraremos conforme a ¿qué? Al Espíritu, porque siempre vamos a responder a lo que aquí hay. Siempre ve a la mente como la puerta del corazón. Los ojos, los oídos, el sabor, el olfato, el tacto, todo eso es lo que entra, o por ahí es donde entran las cosas al corazón. Andar en la carne produce muerte, pero andar en el Espíritu, dice el texto, produce vida. Ahora, nosotros antes de conocer a Cristo, si por ejemplo levantásemos la Biblia en ese tiempo, ¿verdad?, y comenzáramos a meditar en la palabra, no iba a producir nada. Porque primero teníamos que, ¿qué? ¿Quién sabe?
Nacer de nuevo, exactamente. Entonces, sin el Espíritu, esto no funciona. Esto no es una práctica humana. Eso simplemente es nosotros conectarnos a la palabra de Dios para ser guiados por el Espíritu que ya mora en nosotros. El que no tiene el Espíritu no puede ser guiado por Dios. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos allá. Gálatas 5, verso 16. Pregunto, ¿usted cree que hay cristianos carnales? ¿Sí o no? Sí lo hay, ¿verdad? Si no fuera así, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Claro que lo hay. Hay tres grupos que debemos de reconocer. Hay el hombre natural, no nacido de nuevo, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Ahora, nosotros aún siendo nacidos en Cristo, todavía tenemos ambas naturalezas. Lo vamos a ver más adelante en unos textos. Aún usted es nacido en Cristo, todavía tiene tendencias de la carne. Por esa razón es que tenemos que ocuparnos de las cosas de arriba. Verso 16, capítulo 5. ¿Están allá? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nos damos cuenta que le está hablando a quién aquí. A cristianos, porque no le puede decir a uno del mundo que no ande en la carne, es imposible. Le está hablando a cristianos. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra. Es muy importante esa palabra, contra. No hay forma, y oigan bien esto, no hay forma de un cristiano vivir más o menos en la carne, más o menos en el Espíritu. O andamos en la carne o andamos en el Espíritu. No hay forma de un poquito de cada cosa. Como muchos piensan que el Espíritu o el fruto del Espíritu, dice, bueno, en el fruto del Espíritu, ¿verdad? Muestro amor y paz, pero no mucho gozo. Eso es imposible. Porque claramente este texto dice que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Una manzana se compone de su cáscara o su piel, ¿verdad? Su masa, semillas, el palito allí donde se guinda en la rama. Entonces, esa fruta, cuando usted la muerde, vamos a decir, el momento que usted muerde la fruta, vamos a pensar que esa manzana es el fruto del Espíritu. El momento que usted le da una mordida, usted ya puede probar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la fe, todo, con una sola mordida. No es que usted muerde por aquí y mordió el amor, y si muerde por aquí, mordió, no. El fruto es el componente completo de nuestro comportamiento que evidencia si andamos en el Espíritu o en la carne. Es ese fruto. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos en el Espíritu? Otra vez, por los frutos. Cristo utilizó una sola cosa para decir, en esto sabrán, en esto saben que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. En esto sabemos que no somos falsos, en el fruto. Si no andamos dando fruto, o si no andamos creciendo en fruto, andamos en la carne. Ahora le voy a decir otra cosa. Hay miles maneras de cómo hacer cosas bíblicas en la carne. Miles formas. Podemos hacer tantas cosas, hasta orar, hasta leer la Biblia lo podemos hacer en la carne. Bueno, el 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y fíjense lo que dice luego, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ahora, aquí lógicamente se está refiriendo a que no hagamos lo que queremos como carnales o seres humanos, sino para que hagamos lo que el Espíritu quiere. Porque si, por ejemplo, si se llevaran bien la carne y el Espíritu, no existiera iglesias, ni la palabra de Dios, ni nada, sino era simplemente una alianza. Aquí dice claramente, estos dos se oponen para que no hagamos lo que queremos. Ahora bien, cuando este texto nos dice que los dos se oponen, es necesario entender esto para saber de qué lado estamos caminando. Porque es posible que usted piense que anda en el Espíritu, pero ¿quién es el que le afirma si anda en el Espíritu o en la carne? Sabemos que es la palabra de Dios. Es ella que nos dice de qué lado estamos. Bueno, vamos a analizar una palabra que aparece en Gálatas 5. Es la palabra andar. La palabra andar significa ocuparse, ¿verdad? Pero esta palabra es del griego peripateo. Peripateo. Y se está refiriendo a la mente, se está refiriendo a ocuparse aquí. Por ejemplo, cuando usted está afanado, normalmente no puede pensar bien.
No se concentra, la gente le pregunta, ¿estás bien? Y te pueden hablar y como que no oyes, estás distraído o distraída. El afán aquí es donde se ejerce. Cuando usted está afanado, lógicamente es por un temor, pero la mente está distorsionada, los sentidos están todos cruzados. No se puede concentrar, de momento se le olvidan las cosas y tiene la mente allí dando vueltas. Entonces, la palabra peripateo, lo que significa es en sí, nosotros en todo tiempo ocupados en la mente con las cosas de arriba. Todo el tiempo. Ahora, mi pregunta ¿es posible que andemos el 100% del día solamente pensando en las cosas de Dios? ¿Es posible, sí o no? Imposible. Es imposible. Pero hay lo que se llama progreso. Estamos en el camino, como dice el peregrino. Cada día vamos creciendo espiritualmente. Pero el beneficio de tratar con todo el sacrificio de mantenerse ocupado aquí, va a ser más efectivo el crecimiento, más rápido, y vamos a crecer a la imagen de Cristo. Pero si usted se echa como la vaquita debajo del árbol, ¿verdad?, allí a descansar, se va a tomar 15 años para usted crecer una pulgada espiritual. Y nadie quiere eso porque sería perder tiempo. Podemos, un día, lógicamente, usted se va a encontrar batallando con solamente pensar en las cosas de Dios. Se le van a meter pensamientos y usted tiene que bloquearlos, como 2 Corintios lo dice, claramente, capítulo 10. Siendo pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estemos llenos aquí. Maduros, habla de algo que ya llegó a su culminación. Un fruto se come cuando está maduro. Entonces, usted va a batallar mucho durante el día. Se le olvida que es cristiano, pero vuelve y se acuerda, y vuelve y se le olvida, y vuelve y se acuerda. Pero tiene que practicarlo hasta el punto que solamente su mente no puede estar si no es pensando en el Señor, en la palabra, en su voluntad, en crecer, en obedecerle, en amar al prójimo, etcétera, etcétera. Por eso es que es tan importante leer la Biblia, porque si usted lee la Biblia, por ejemplo, así eventualmente, mi pregunta es, ¿en qué va a pensar? ¿En qué va a meditar? ¿Verdad? Juan 3:16, Juan 3:16, Juan 3:16, Juan 3:16. Eso no es suficiente, ¿verdad que no? Hay que leer la Biblia, porque cuando usted comienza a leer la Biblia, ahora usted, quizás hay algunos aquí que leen la Biblia y dicen, yo no entiendo nada. A lo mejor yo no lo sé. Pero llegará un momento que usted va a decir, wow, ahora me está cayendo, ahora estoy entendiendo. Y llegará un momento después que usted va a ver las palabras en la Biblia iluminadas. En otras palabras, por ejemplo, en mi etapa en lo que he aprendido, yo recuerdo que yo leía la Biblia y se me hacía difícil recordarme de un verso. Yo duré como 3 semanas o un mes repitiendo un texto para poder memorizarlo. Pero ya esa etapa yo la pasé. Ya se me hace más fácil porque ya tengo un hábito de pensar el día entero en la palabra. Entonces, llega un momento que usted pasa esa etapa. Luego viene otra etapa de cuando las palabras se iluminan. Lo que quiero decir con eso es cuando Dios le habla en un texto. Usted dice, wow, esa palabra como que me dio aquí. Y usted comienza a orar y dice, Señor, esta palabra como que creo que Dios me está hablando allí. Pero luego usted va a ver, aparte de eso, usted va a crecer, que donde va a ver cosas que no dice el texto, que están más profundamente allí, que el Espíritu se lo va a traer. No lo contradice el texto, pero están más abajo. Y el Señor va a comenzar a darte de esa palabra. Eso son etapas. Pero ¿cómo es que vamos a desarrollar eso, hermanos? Es en la práctica. Práctica. Todos los días, hermanos, tiene que ser algo habitual. La palabra peripateo significa caminar por todas partes, andar por doquier o por donde quiera. Por tanto, conducirse y actuar en la vida cotidiana, lo cual implica un diario andar común y habitual. Lo voy a parafrasear por si hablé mucho. Es cada día nosotros, donde quiera que estemos, pensando en la palabra de Dios. Cada día, hermanos. Por eso es importante en la mañana llenarnos de su palabra, para que podamos caminar en ella durante el día. Y a medida que usted va aprendiendo, le van a llegar textos en cada situación. Se le presenta una situación y usted dice, ¿por dónde voy? Bueno, la palabra dice esto, bueno, por ahí me voy. Y esa es la manera como caminamos, como si estuviéramos caminando en el cielo, pero aquí en la tierra. Cada paso implica una decisión negativa o positiva. Cada cosa que hacemos. Usted dice, bueno, voy a comprar esto. En ese momento hay que meditar. ¿Le agrada a Dios?
edifica, me conviene, puedo, no puedo, etc. Y cada vez que usted toma una decisión fuera de la palabra, está en desobediencia. Está caminando fuera del plan de Dios. Pero cada cosa que hacemos que agrada a Dios, hermanos, estamos caminando en el Espíritu. Esa es la diferencia. Por ejemplo, 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. No nos podemos dejar llevar de las cosas que se ven, porque perecen, dice la palabra, sino de las cosas que no se ven, porque permanecen. Quiero compartirles una segunda traducción para la palabra andar, porque ya vimos peripateo. Peripateo quiere decir, en otras palabras, ¿quién hacía mandados cuando niño? Todos, ¿verdad? Ahora, ¿no es cierto que teníamos la lucha de olvidarnos de lo que nos dijeron que compren? ¿A cuántos le pasaba? También. Entonces, peripateo significa que desde el momento que te dijeron, tráeme una libra de arroz, desde la casa hasta el colmado, la bodega, como usted le llame, a la tienda, y desde ahí hasta atrás, llevar eso en la mente. Eso es peripateo. Pero en el camino se encuentra con el amiguito que está jugando, con la amiguita que te está llamando, con una distracción, y ese es el mundo. Si se te olvida, peripateo se fue a la basura. Esa es la idea. Entonces, cuando usted sale al mundo, hermanos, por eso la palabra iglesia significa salir fuera. ¿Para qué? Para atraer a los no creyentes. Entonces, usted no se puede olvidar por un segundo de la palabra, no debe. Yo sé que se le olvida, como a mí también. Pero no debemos por un segundo dejar que se salga ese pensamiento. Van a haber muchos textos que le van a bendecir en el día de hoy. Miren, la segunda palabra para andar, la primera es peripateo, la segunda es, ¿dónde ando? Stoigeo. No tienen que escribir el griego, pero la pueden diferenciar de esta forma. Peripateo se refiere a la mente, a permanecer pensando en su palabra. Pero stoigeo es la palabra griega. Ese andar significa obedecer. Se lo voy a definir de esa forma. Por ejemplo, en Gálatas 5:16 dice, no andéis en la carne, ¿verdad? Se parece a Romanos 8:6, no se ocupen de la carne, pero es aquí. Pero en el mismo texto de Gálatas, verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí andar significa obedecer. Peripateo significa tenerlo en la mente. Stoigeo significa dar el paso hacia adelante, andar en dirección de o a, en este caso. Es cuando le dicen a un militar que se ponga en fila para ir a la guerra. Todavía no está en la guerra, pero está en la fila, está en dirección allá. Eso significa que andar. Entonces tenemos dos andar. Uno tiene que ver con la mente. No olvidarnos de la palabra de Dios en nuestra mente. Pero falta una segunda, andar. Me llama la atención a mí, hermanos, esto, y me emociona, porque cuando usted comience a crecer en el entendimiento de la palabra un poco más, acuérdense que la Biblia es eterna, la palabra de Dios es increíble. Nunca podemos verlo como niveles en el sentido de que fulano sabe más que yo. Siempre vea que usted en su relación personal va a ir creciendo poquito a poquito. Nunca se deje intimidar por uno que repite mucho la Biblia, sino que Dios te va a dar conforme a tu corazón, ¿ok? No se intimiden por eso. Bueno, stoigeo aquí significa seguir el paso de la fe, así como Abraham. Ese es el paso aquí. Abraham iba en dirección a lo que Dios le dijo que hiciera. 3 días le dio el Señor, o de camino, para ir a sacrificar a Isaac. El Señor le dijo, sacrifica a tu hijo. No se le olvidó en 3 días. Cuando él caminó, él estaba ocupado ¿en qué? En esos 3 días. En la misión que Dios le dio, ir a sacrificar a su hijo. Él pudo haber, ¿verdad?, perdido tiempo, se devuelve, que se le olvidó esto, que lo otro, y pudo haber sido negligente, pero Abraham no fue negligente, sino que él actuó hacia adelante. Peripateo implica mente, stoigeo implica el corazón. Acompáñenme a Josué 1:8 para que vean que Dios no cambia el mensaje. Lo mismo le dijo a Josué. Ahora, hemos estudiado que en la mente guardamos la palabra y el corazón es quien decide obedecerla. ¿Están conmigo? La mente, usted no puede hacer nada si primero no lo reconoce o no tiene conocimiento de aquello. Si yo le digo ahora a usted que vuele una nave espacial, lo primero que usted me diría es, bueno, primero tengo que aprender a manejarlo. Y el aprendizaje viene por la mente. Y luego tengo la habilidad de hacerlo. Fíjense lo que dice aquí Josué 1:8.
Esto está bueno, hermanos. Miren lo que dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El Antiguo Testamento consistía en confiar en una ley escrita, ¿verdad? El Nuevo Testamento consiste en confiar en Cristo. El Antiguo Testamento se confiaba en algo, en el Nuevo confiamos en alguien. Esa es la diferencia. Es como que Dios está aquí y le dijo, obedezcan la ley. Pero ahora Cristo está en nosotros y ahora nos dice, obedezcan a Cristo, a la persona de Cristo. Entonces dice, nunca se aparte el libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Están viendo que es día y noche, ¿verdad? Sin cesar, orar sin cesar podemos decir. Incluso cuando a una persona le toca predicar, le llaman orador, porque orar es hablar incluso. Entonces, orar sin cesar es exactamente tener esa conexión con Dios todo el tiempo, para todo, hermanos. Está el Proverbios que siempre citamos, reconócelo en todo, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que dice. Luego que dice, medita día y noche, ¿están conmigo? Medita día y noche, y va a decir, ¿para qué? Para que, número 1, ¿qué dice? Guardes. ¿Dónde guardamos la palabra? Vamos al niño del mandado. ¿Dónde el niño guardaba el mandado? En su mente, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice luego de la I, para que guardes y hagas. Aquí están los dos, peripateo. Aquí está el peripateo y stoigeo. Para que guardes, peripateo, andes con la palabra aquí, para que luego la obedezcas, stoigeo. ¿Ven las dos unidas? Ahora, no podemos obedecer lo que no conocemos. Pero tampoco el conocimiento sin obediencia funciona. Son ambas. Palabra aquí y obediencia. Santiago dice, pero no sean solamente oidores, sino también hacedores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si nosotros solamente nos quedamos con el conocimiento aquí, nos engañamos, o sea, de nada sirve. Y luego dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, es como que ese entonces tiene tanta importancia, porque es como quien dice, he vivido toda mi vida tratando de tener sentido, de agradar a Dios, etcétera. Pero luego que él le dice, guarda mi palabra y ponla por obra, entonces, ahí comienza la vida nueva en Cristo. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Saben por qué todo le va a salir bien? Porque todo lo que Josué iba a hacer era todo lo que Dios le estaba diciendo que haga, y Dios no puede fallar. Dios no pierde, hermanos. ¿Se imagina que Dios no se equivoca? ¿Usted quiere vivir una vida sin equivocarse? Tenemos que hacer lo que Él diga. Ahora, nos podemos equivocar para el mundo. La gente puede decir, Cristo para el mundo entero falló, porque lo crucificaron para el mundo. Pero para nosotros reina. Entonces, no nos podemos dejar llevar de la corriente sistema del mundo. Aquí la palabra guardar significa cercar alrededor de. ¿Se acuerdan de Job, que tenía un cerco? Que Dios lo guardaba. Bueno, Dios lo protegía. Es como que yo recuerdo a mí una vez me mandaban a llevar dinero, ¿verdad? Yo pagaba, no sé si sabe lo que es un SAN. ¿Quién sabe lo que es un SAN? En mi país, lo que sucede es que hay personas que no pueden ahorrar, no tienen esa disciplina, y le mandan un semanal a una persona para que se lo aguante, y cuando pasan un mes o algo así, le devuelven todo el dinero y le queda un número al que lo guarda. Esa es la ganancia. Entonces yo tenía que ir a buscar ese dinero en todos los martes, vamos a decir, ¿verdad? Y yo tenía que venir hasta mi casa. Pero yo recuerdo una vez, hermanos, que me lo comí todo de chocolate una vez. Sí, y el castigo fue fuerte. Todo de chocolate me lo comí. Y duré creo que fue como 5 veces. Y mi abuela me dijo, hace tiempo que fulano no manda el dinero. Digo, sí, no sé qué le pasa. Y yo con la barriga llena de chocolate. Bueno, la idea de ese dinero era que yo lo guardara durante el camino y lo entregara a mi abuela. Mi abuela tuvo que pagar ese dinero. Bueno, el punto aquí es que es la idea de guardar algo que no se pierda. Ahora, si usted toma un objeto tangible en su mano, usted lo aprieta duro, de valor. Pero ¿cómo usted guarda un pensamiento, hermanos? O la pregunta sería correcta de esta forma. ¿Cómo usted pierde un pensamiento? ¿Cómo se le sale?
Porque, no, porque la mente nunca está vacía. O sea, podemos olvidar algo aunque esté en la mente. Eso lo entendemos. Yo puedo olvidar de momento hasta mi nombre, ¿verdad? ¿Cómo es que me llamo, verdad? Pero no fue que lo borré de mi mente, sino momentáneamente lo olvidé. Pero sí. Dejar de practicar o dejar de pensar en ello. Sí, pero ese dejar tiene una respuesta diferente. Porque no puedo yo decir, Exactamente. Si nos enfocamos en otras cosas o entra otro pensamiento, hacemos como un intercambio. Por ejemplo, ¿cuántas veces le pasa que usted iba a hacer algo y camino allá se le olvida lo que iba? Porque se puso a pensar en otra cosa. A todos nos pasan. Por ejemplo, yo he estado en el teléfono, ¿verdad? Y después de un tiempo digo yo, te llamo ahora que no encuentro mi celular. A mí me ha pasado eso y estoy hablando con el celular y digo, no lo encuentro porque la mente se me fue. Entonces, de la manera que nosotros perdemos lo que Dios nos dice es cuando nos distraemos en otra cosa. Por eso es que Satanás, mis hermanos, el sistema terrenal está diseñado para entretener. Todo lo que usted ve de colores y bulla y música y esto, todo es para distraernos del propósito de Dios. Aunque muchas cosas son permisivas, dice el texto de 1 Corintios 10:23, pero no todas edifican, no todas convienen, ¿verdad? Y la palabra guardar significa guardar la palabra de Dios, mantenerla allí con el fin de cuando venga la prueba o el momento de obedecerla, la usemos. Cuando usted obedece la palabra, ¿por qué lo obedece? Es porque usted la conoce. Usted no puede decir, no puedo hacer esto porque no conozco la Biblia. Eso es imposible. Usted dice, no robo porque dice la palabra, no robarás. Incluso Pablo mismo dice, yo no sabía, ¿verdad?, de la codicia hasta que no leí que decía, no codiciarás. Entonces la ley es lo que nos ayuda a reconocer nuestra condición y a responder por ella, o a responderle a ella. Pregunta, esa palabra que podemos guardar aquí, ya dijimos que de la manera que la perdemos es si pensamos en otra cosa, ¿verdad? Pero la pregunta es cómo la preservamos allí. Y lógicamente es dándole toda nuestra atención. Toda nuestra atención. Hay un texto en Deuteronomio que habla de la ley. No recuerdo cuál es, pero habla de estar atento. Incluso cuando vemos Deuteronomio 6, del 7 en adelante, dice, y la tendrás en los postes de tus paredes, en las puertas, y se la dirás al salir, al entrar. En otras palabras, satura tu vida de mi palabra. Que si nos volteamos aquí, ahí está la palabra. Si vamos a agarrar algo, porque dice, y átala como señal en tu mano. Todo eso era metafórico de, no te olvides nunca de mi palabra. Si ustedes leen Josué 1:7, dice, no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, en ningún momento te olvides de ella. Antes debemos de entender lo siguiente, hermanos. Muerte espiritual implica dos cosas. Número uno, implica muerte en deseo para Dios o hacia Dios y muerte en entendimiento de Dios. El mundo no tiene deseo de buscar a Dios. El mundo no entiende las cosas de Dios. El que no es nacido de Dios está muerto en deseo o en anhelo y muerto en entendimiento. Quiere decir que cuando nacimos de nuevo, hermanos, Dios nos dio la capacidad de tener el deseo de amarle, de tener el deseo de su palabra, el deseo de Cristo, y también nos dio la capacidad de entender su palabra. Hay cosas que si usted se la comparte a alguien, puede que le diga, oh, ya entendí. Puede que se lo diga, cosas bíblicas, pero no entendió. Hasta que no nace de nuevo no puede entender la palabra. Te lo puedes explicar lógicamente. La Biblia nos dice que cuando usted y yo entendemos la palabra, es cuando damos fruto. Porque el entendimiento es que la semilla entró en mi corazón. El entendimiento no viene por el ejercicio de nuestros razonamientos, ¿sí saben eso? Sino que cuando la palabra entra en nuestro corazón, produce algo y usted dice, oh, entendí. Pero ese entendí te va a llevar a obedecerla. Eso lo vamos a ver en un momento. Acuérdense, estábamos muertos en deseo y en entendimiento, hermanos. Antes de Cristo, usted y yo no podíamos ni entender ni anhelar a Cristo. Ahora, esto me va a ayudar a explicar algo que puede que esté un poquito fuera de la clase, pero es necesario. Por ejemplo, ¿cómo yo evangelizo diciéndole a las personas, verdad? No, porque la Biblia dice esto, dice aquello, dice esto.
¿Cómo yo puedo evangelizar que las personas entiendan? Creo que me han escuchado cuando digo, hay un solo mensaje para el no creyente, y es Cristo crucificado. Pablo dice, yo no predico a nada más que Cristo crucificado. Ese mensaje tiene un poder especial para el no creyente. No funciona en ninguna otra área. Ahora, yo no estoy encajonando a Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera. Se le puede aparecer en sueño a alguien. Eso ya es Dios. Pero nuestro ministerio es predicarle a la gente a Cristo crucificado. Porque el Evangelio es Cristo crucificado. Ya para el creyente es Cristo resucitado. Pero para el no creyente es Cristo crucificado. Cuando usted le trae ese mensaje a la gente, lo que Dios está haciendo es iluminando la culpa de esa persona para que vea la salvación en esa cruz. Si usted le quiere hablar de otras cosas y entrar en debates, yo estoy en desacuerdo total con debates bíblicos. Yo, en lo personal. Que Dios lo acepte, bueno, me dirá en el cielo que estaba yo mal. Pero yo pienso que es vano. ¿Por qué? Porque el no creyente no puede entender las cosas de Dios. Es imposible. Si no se le predica el Evangelio, no lo va a entender nunca. Entonces, usted y yo, hermanos, estábamos muertos en deseo y en entendimiento. En otras palabras, de espíritu y de corazón. Vamos a leer un texto del Antiguo Testamento que había una promesa para el pueblo de Dios. Ezequiel 36, para que vean con palabras más claras lo que quiero decirles. Ezequiel 36, verso 26. Esta es la razón, lo que vamos a leer, por qué el pueblo del Antiguo Testamento no pudieron cumplir la ley. Solamente los que creyeron en Dios por fe pudieron agradar a Dios. Vemos la fe en Noé. Noé lo único que hizo fue obedecer a Dios y sus instrucciones. El Señor no le agrada cuando de nuestra propia idea personal y nuestro sacrificio queremos hacer cosas para Él. La fe consiste en hacer lo que Él nos dice que hagamos, no en lo que nosotros creemos que es bueno. Porque el mundo comienza a hacer prácticas y a decir, voy a hacer esto para Dios, ¿verdad? Y a Dios no le agrada eso. Fíjense este texto, hermanos, lo que dice, eso es poderoso. 36-26, ¿están allá? Dice aquí, la promesa era la del Espíritu Santo. Ese es el texto que ustedes han oído, que lo usan para sacarle dinero a la gente. La gloria postrera será mayor que la primera. Y le llaman gloria como no sé a qué, si es a la bendición, al dinero, no sé. Pero esa gloria significaba el Espíritu de Dios descendiendo. ¿Se acuerdan del texto de Joel que dice, y derramaré mi Espíritu sobre toda carne? Esa es la gloria postrera, ¿ok? Y aquí es la promesa, dice, os daré corazón nuevo y pondré mi Espíritu nuevo dentro de vosotros. Espíritu es la palabra mente y corazón es la palabra deseo y voluntad. Y luego dice, y quitaré de vosotros o de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es una palabra metafórica refiriéndose a un corazón tierno, misericordioso, lleno de amor, etcétera, como es el de Dios. Una persona con un corazón de piedra siempre se refiere a alguien que no tiene compasión, una persona implacable, que no siente. Y fíjense lo que dice el 27. Y pondré, ¿están notando que es Dios quien está haciendo todo? Daré, pondré, yo haré. 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Quiero que noten algo, hermanos. En el verso 26 aparece la palabra espíritu con E como. Con E minúscula, ¿ok? Entonces quiero que noten que el Señor dice, y pondré espíritu nuevo dentro de nosotros. Esa es la vida en Cristo. Ahí está hablando de la vida de nosotros en Cristo. Pero el Espíritu del Señor estará allí ayudándonos, que es en el texto 27. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Lo ven? Ahí hay dos espíritus, el de Dios y el de nosotros. Nuestro espíritu está siendo cada vez más regenerado, renovado, con la ayuda del Espíritu de Dios unido. Pero ¿cómo es que el espíritu de nosotros se va renovando? Es cuando andamos en el Espíritu de Dios, dejándonos llevar por Él. Y eso hace, hermanos, que muramos a la carne más fácilmente porque estamos ocupados en esto. Si usted tiene 2 matitas en su casa, 2 plantas, y usted se enfoca en echarle agua a una nada más, usted no tiene que matarla a la otra, se va a morir sola.
Hacer morir lo terrenal es desatender las cosas de la carne y ocuparnos en las cosas del Espíritu. Eso va a hacer que de manera más rápida usted haga así. Crezca espiritual mientras el hombre externo se va desgastando, ciertamente el interno se va fortaleciendo. Entonces dice, luego de espíritu en el 27, dice, y haré, notan que todo viene de Dios. Las palabras, por ejemplo, daré, pondré, daré otra vez y pondré, son palabras que se llaman pasivas, en voz pasiva. Significa que viene de Dios. Eso es importante. Cuando usted ve estas palabras que viene de Dios, significa voz pasiva, que es de Él que viene. Voz activa es que nosotros hacemos algo. Y van a ver dónde aparece voz activa más adelante, porque hay una sinergia, tenemos que responder nosotros. Y pondré mi espíritu y haré que andéis, ¿en qué? Ahora, ¿están viendo? Esto es increíble, hermanos, eso es profundísimo. Aquí dice que nos va a nosotros a capacitar para obedecer es Dios. Haré que anden en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Ahora bien, aquí acaban de oír una profecía del Espíritu Santo que nos va a capacitar para sentir y para hacer. Pero falta algo, nuestra obediencia. Nosotros debemos ahora responder a eso. Por ejemplo, imagínese un joven que va a la universidad y su papá le da una tarjeta de crédito y le dice, cuando tengas hambre, aquí está la tarjeta. Con ella puedes tomar el autobús, comer, si necesitas ropa por alguna emergencia, úsala. Pero este niño joven guarda su tarjeta en la cartera y prefiere buscarse un trabajo y él trabajar por aquello. ¿Cómo se llama eso que está haciendo el joven hacia el padre? ¿Cómo le llamamos a eso? Desobediencia, ¿verdad? Ingratitud. Porque el papá ya suplió para que él se enfocara en los estudios. Bueno, esa tarjeta representa el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hacemos cosas a nuestra manera y luego decimos, ay, verdad, Señor? O cuando nos sale mal, por ejemplo, el niño decide buscar un trabajo y le va mal y luego dice, ¿verdad? Tengo la tarjeta, debí usar la tarjeta primero. Perdió su tiempo, porque él se desenfocó en los estudios para trabajar por no confiar en lo que el papá le dio. Esa tarjeta no se activa sola, esa tarjeta no se swipea sola, o no se pasa sola. Tenemos nosotros que usarla para ser beneficiados, esa es la obediencia. El Espíritu ya está allí. Ya el Espíritu está en nosotros, pero debemos de confiar en Él, apelar a Él, ser guiados por Él, buscarlo, llenarnos, conocerlo, etc. Pero si nos quedamos así, porque dice la palabra que Él pone en nosotros el querer como el hacer, no nos va a llevar de la mano, porque Dios nunca va a ofender nuestra voluntad. Tenemos nosotros, hermanos, que obedecer. El Espíritu de Dios nos dio... ¿Dónde ando? Ok. Nos dio todo, hermanos, la cual implica un corazón conforme a Dios, esto es el sentir. Y nos dio una mente de Cristo, esta es la sabiduría de Dios. Nos dio el sentir y nos dio la sabiduría. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 2? Dice, Dios no nos ha dado un espíritu del mundo, ¿verdad? Pablo no ha venido con sabiduría humana, sino con poder del Espíritu. Ahora tenemos la mente de Cristo y ahora conocemos las cosas profundas de Dios. Hermanos, lo que tenemos es grande. Lo ignoramos, lo menospreciamos, pero es grande, hermanos. Es la mente de Dios y el sentimiento natural de Dios. Ahora usted y yo, ¿quién quiere santidad aquí? Ese sentimiento no viene de nosotros. Eso lo puso Dios allí. ¿Cómo usted recibe revelación? ¿Cuántas veces en la predicación usted oye a Dios hablándole sin que yo haya dicho una palabra? O a lo mejor dije algo, pero usted oyó otra voz. O usted dijo, wow, por eso fue que allá pasó esto. Eso lo hace Dios, hermanos. Es increíble. Dios nos ha dado la capacidad de obedecer sus mandamientos y la capacidad de entender su voluntad. Capacidad. Estábamos muertos. En el Antiguo Testamento no había manera. Incluso cuando hace el ejemplo de Sara y de Abraham, dice que fue esperanza contra esperanza. En un lado la esperanza de Abraham mirando su cuerpo, dice, no sé ni cómo voy a hacer esto. Pero la segunda esperanza dice, bueno, yo no puedo, pero tengo una segunda esperanza. Dios sí puede.
Y por eso fue que Ismael el Señor lo desechó, porque todo lo que es producido por la carne, Dios lo desecha. Le dijo, saca a Ismael y a su mamá, no lo quiero allí, eso no es obra mía. Todo lo que usted y yo hacemos para Dios, dice 1 Corintios 3, será quemado por el fuego. Pero todo lo que hagamos, guiados por su Espíritu, en aquel día será perfeccionado y recibiremos galardones, hermanos, por esa obediencia. Bueno, es aquí donde vemos ahora, acuérdense que le acabo de explicar, en Ezequiel 36:26 vimos la voz pasiva, que todo vino de Dios. Daré espíritu y os haré que anden en mis mandamientos. La pregunta es, ¿dónde entramos nosotros? Ahora vamos a 2 de Pedro 1, para ver que hay otra parte. A esto le llamamos sinergia. Dios hace una parte y nosotros la otra. 2 de Pedro 1, verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Este texto nos va a ayudar a entender esa parte muy fácil. Y vamos a ver en este mismo texto cómo aparece la voz pasiva, que es cuando Dios da, y a la vez la voz activa es cuando nosotros respondemos a eso que Dios dio. ¿Están en el 3? Dice, como todas las cosas, no quiero que se olviden de la palabra todas. Nosotros no aportamos nada para ayudar a Dios. Como todas las cosas que pertenecen ¿a qué? ¿Cuál es esa vida? Lógicamente es lo que leímos en Ezequiel, el Espíritu Santo. Él nos resucitó el Espíritu, ahora tenemos la capacidad de vivir y entender las cosas de Dios. Y la piedad, la vida es nuestra naturaleza, la piedad es nuestra obediencia en lo que andamos. Dice, nos han sido, ¿qué dice el texto? Dadas, ¿verdad? Por su divino poder. Y luego dice, mediante el conocimiento, y aquí es cuando le conocimos a Él personalmente, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que dice el verso 5. Aquí es la voz activa. Las dos primeras palabras que dice, vosotros también. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que responder, ¿en qué? En andar en las cosas espirituales, en la piedad y en la vida nueva. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Y ahí está la lista, la virtud, a la fe, añadir virtud, conocimiento, dominio propio, amor fraternal, etcétera. Todo lo que tiene que ver con las cosas que pertenecen a la vida cristiana, nosotros tenemos que cada día buscarla y vivir en ellas. ¿Por qué? ¿Por qué podemos ahora vivir en ella? Porque Dios nos dio la capacidad de entender y de obedecer. ¿Están conmigo? Una mente ocupada en las cosas de la carne nunca alcanza plenitud de Cristo. Esto afecta nuestra adoración. ¿Saben por qué? Porque cuando yo no me ocupo en las cosas de Cristo, nunca llego a experimentar su grandeza, porque es de su grandeza que se produce mi adoración. ¿Sí lo saben? Cuando yo adoro a Dios, no es un invento que yo me hago. Yo me imagino que Dios es grande, bueno, Dios, te adoro por tu grandeza. No, es lo que Él hizo que produce en mí la adoración, porque adorar es conforme a su esencia, a quien Él es, a su naturaleza. Entonces, si yo nunca llego a conocer el poder de Dios en mi vida, si yo nunca llego a experimentar a Cristo en mi vida, ¿cómo respondo? ¿Qué me anima a servir a Dios? ¿El pastor? ¿El maestro? ¿El líder? Eso es vacío. Tiene que ser una respuesta del creyente hacia Dios. ¿Están conmigo? Bueno, el ocuparse de la carne, hermanos, produce muerte. ¿Qué es andar en la carne? Bueno, podemos ver esto de varias formas. Andar en la carne es dar más valor e importancia a lo terrenal. ¿Cómo es posible que nosotros como cristianos tengamos más mortificación o más afán porque a lo mejor nos hace falta un poquito de dinero y nos hace falta crecer espiritualmente y esto nos afana más? Eso es andar en la carne. Entonces nos centramos tanto en las cosas de la tierra, por eso es que las añadiduras nunca llegan. Hay una promesa en Mateo 6:33, ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de ti. Primeramente buscad el reino de Dios y lo demás se va a añadir. Creo que se cortó. ¿Y sí están conmigo? Si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, no estoy diciendo que no hay que trabajar. Yo no estoy diciendo que no hay que hacer lo que tenemos que hacer. Lo que estoy diciendo es no tenemos que afanarnos por esas cosas que Él va a añadir. Si estamos ocupados
Siempre uso este ejemplo, hermano. Usted trabaja para el presidente de la Coca-Cola y él le dice, tú vas a ser mi asistente, mi mano derecha, ¿verdad? Me imagino que es multibillonario. ¿Usted cree que a usted le va a faltar gasolina para el vehículo que usted trabaja? Yo no creo. Imagínese Dios, hermanos. Dios va a suplir lo necesario conforme a su voluntad. Ahora, que no nos va a hacer ricos, eso ya depende de Dios. Pero nos va a dar lo necesario para hacer su obra. Otra definición de qué es andar en la carne es atender a las cosas terrenales más que las espirituales. Durante el día nos preguntamos, ¿en qué está nuestra mente ocupada? ¿En las cosas espirituales o en las cosas materiales? Y una tercera definición es confiar más en lo terrenal que en lo espiritual. Por ejemplo, no sé si fue ayer que compartí esto, pero hay iglesias, hermanos, hay una palabra en hebreo que se llama ikavod, significa la gloria de Dios se fue, o su presencia. ¿Saben que hay iglesias que la presencia de Dios se fue y la iglesia no se ha dado cuenta? ¿Saben por qué pasa eso? Número uno, porque se enfocan más en lo material y pierden la sensibilidad. Y número dos, no examinan su relación con Dios porque mientras tienen lo material, ellos piensan que Dios está allí. La iglesia de la Odisea estaba muerta espiritual y estaba viva económicamente. ¿Se imaginan, hermanos? Cuando usted y yo pensamos que estamos bien con Dios porque Dios me bendijo en algo terrenal, estamos totalmente equivocados, mis hermanos. Podemos estar cortados de su gloria y la iglesia no necesita a Cristo para llenarse de gente. ¿Sí sabían eso? Para llenar una iglesia de gente no se necesita a Cristo. La gente, hasta Satanás la trae. Le estoy siendo sincero, hermanos. Se necesita a Cristo para hacer su voluntad, pero no para llenar una iglesia. A veces la iglesia puede que sea pequeña, no quiere decir que no está haciendo la voluntad de Dios. O grande, etc. Dios no limita su voluntad a lo grande o pequeño, lo mucho, lo poco, lo pobre o rico. No, eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Dios hace como Él quiere. Pero a veces, por estar ocupado en lo terrenal, por ejemplo, usted dice, bueno, si usted le pregunta a un hermano, hermana, ¿cómo se encuentra, por ejemplo, verdad? No, estoy bien, estoy viva, tengo un trabajito, ¿verdad? Dios me bendice con mi renta, estoy bien. ¿Usted cree que esa es la señal de saber que estamos bien con Dios? Le pregunto. No, hermanos. Es nuestra vida espiritual, nuestra relación con Él, nuestra búsqueda, nuestro afán. ¿En qué nos afanamos? Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no peripateo, andéis como los otros gentiles, que andan, peripateo, en la vanidad de su mente. Los otros gentiles, no sé si se está refiriendo a los no creyentes o a creyentes que lo único que pensaban era en lo material. Puede ser una de dos, porque gentil se utiliza a veces para diferenciar entre judío y gentil o para el no creyente. También se puede usar, pero aquí dice que no anden a los efesios como los otros gentiles, que lo que solamente hacían era pensar en lo terrenal. Miren, es tan peligroso, vimos unas pequeñas enseñanzas muy limitadas del discernimiento. Y una de las cosas más problemáticas del discernimiento espiritual es cuando andamos en la carne. Porque es difícil cuando usted no permanece en el espíritu, en la verdad, diferenciar entre una cosa buena y mala. Y le voy a decir algo, hermanos. Satanás y los demonios tienen la misma edad que esta tierra, como caídos. 7,000 años, 6,000 años y tanto. Nosotros tenemos entre 30, 40, 50 años aquí, no creo que, bueno, sí. Hermanos, no estamos, como mi país dice, bregando con gente de experiencia del mundo. Son con demonios, son inteligentes y saben cómo se mueve todo en el ámbito terrenal y espiritual. Y súmele a que el sistema del mundo es diseñado por Satanás. Como siempre digo, no la naturaleza, el sistema, la corriente, hermanos. Si una persona tiene 6,000 años de experiencia de vida, ¿usted cree que sabe algo? Entonces, quiere decir que nosotros andar en la carne andamos expuestos a ellos. Porque solamente Dios puede sobrepasar el entendimiento de un demonio o de un espíritu, hermanos. Si usted se sale de andar en el espíritu, usted anda en las manos de Satanás. Y yo también. Entonces, por eso es que tenemos que andar como niños temerosos de Dios
y tomando en cuenta las maquinaciones de Satanás, como dice la palabra, para no ser engañados, hermanos. ¿Cuándo fue que Eva fue engañada? Cuando se separó de Dios. En el momento que ella dejó de pensar, de peripateo en lo que Dios le dijo, en ese momento, hermanos, ahí fue cuando ella dijo y vio que el fruto era bueno. Estaba ilusionada o fue apantallada por lo que Satanás le dijo. Y se quedó allí como en el aire. Y se olvidó que el Señor dijo, ciertamente morirás. Se le olvidó el mensaje. No andaba en peripateo. Andaba ¿verdad? En yo te pateo, ¿verdad? Andaba mal. Verso 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Fíjense aquí donde lo dice. Ajenos de la vida de Dios. Ajenos quiere decir separado de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué menciona ignorancia? Porque si una persona supiera lo que se mueve en el reino espiritual, saliéramos corriendo todos, hermanos. Cuando usted ve un demonio, hay gente que se han soñado o lo ha podido ver, y es lógico que se vuelven locos. Y seguro por un segundito así, o dicen que vio una sombra o qué sé yo, pero usted se encuentra frente a frente con un espíritu, un demonio, hermanos, y ¿verdad? Hay de nosotros, por eso es que estamos bajo la cobertura de Cristo. Y luego dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Bueno, cada cristiano debe considerarse muerto a las cosas de esta tierra. Ese es un ejercicio mental. Cuando usted mismo sabe, digo esto con respeto, a veces podemos, ¿verdad?, sin querer ofender en este ejemplo que voy a usar, pero es algo natural, hermanos. Hay veces que alguien pierde un ser querido, se le muere a alguien, y esa persona no acepta que se murió. No acepta esa muerte. Dice, no, se murió, pero para mí sigue aquí. Bueno, para todos, cuando se le muere un ser querido, uno se acuerda. Pero ya usted no saca la silla donde comía para que se siente, ¿verdad? Usted no le lava la ropa para que se la ponga. Usted no hace lo que le hacía antes cuando estaba vivo. Ya murió. Entonces, la palabra considerar se refiere a algo similar. Debemos de pensar y andar como si la carne no existe en nosotros. Sí existe, está allí, pero debemos considerarnos como muertos al pecado. Gálatas 6:14, Pablo dice, el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. O sea, para Pablo, según Gálatas, dice que el mundo para él estaba muerto y él estaba muerto para el mundo. Solamente estaba allí pasando. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La idea, hermanos, es que debemos de andar sobre esta tierra como que ya estamos en el cielo. Esa es la idea. Vamos a 1 Corintios 3 para ver unos ejemplos. 1 Corintios 3. Aquí en esta iglesia habían unos carnales, ¿verdad? Y no eran hermanos mexicanos. Carnales en la iglesia, cristianos. 1 Corintios 3, verso 1. Vamos a usar este texto como ejemplo. Vamos a ver a qué Pablo le llamaba carnales. 1 Corintios 3, 1. ¿Están ahí? Dice el texto al inicio, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y aquí aparecen 3 palabras, por eso Pablo le llama carnales, celos, contienda y disensión. Todo esto es discusión y pleito por posición, etc. Aquí estaban operando en la pura carne. Ahora, lo contrario de celos, de contiendas y disensiones es el amor fraternal. Eso es lo contrario. El que anda en el Espíritu dice que anda en vida y anda en paz. Pero el que anda en la carne anda muerto espiritualmente. Por eso produce celos, contiendas y disensiones. Y fíjense lo que dice, aparece la palabra peripateo aquí también. Dice, no sois carnales y, ¿qué dice luego? Y andáis como hombres. Ahora ya entienden la palabra hombres, ¿verdad? Como hombres no creyentes. Luego dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo,
y el otro dice, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Por qué le llama carnales? Miren lo que dice el 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolos? Simplemente servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó. Pero aquí el importante, ¿quién es? Dios. Él es quien da el crecimiento. Así ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Cuando nosotros nos desconectamos del espíritu, andamos lógicamente en la carne. Una persona carnal siempre anda buscando gloria de hombre, siempre tiene los ojos puestos en lo que puede ver. Quizás puedo imaginarme de que Pablo y Apolos, en el capítulo 1 habla de Cefas también, o Cristo. Este pleito viene desde el capítulo 1. Me puedo imaginar de que había un grupo que decía, wow, me gusta cómo predica Apolos. Y otro grupo decía, me gusta cómo predica Pablo. Y parece que produjo en ellos ese deseo de ser el centro de atención. Y le dio celos, le dio envidia. Y eso es carnalidad, eso lo entendemos. Ahora, ¿cómo podemos tener envidia, oigan bien, de un hombre? Eso es carnalidad. ¿Usted cree que es bíblico querer tener envidia de Cristo? Puede ser una envidia positiva, decir yo quiero ser como Cristo, porque la palabra dice imiten a Cristo, no imiten los hombres. Pero aquí era una carnalidad llena de envidia. Y por eso le dice Pablo, ¿no sois carnales todavía? Y allí, hermanos, comienza Pablo, luego más adelante habla de los galardones. Dice que el que siembra, ¿verdad? Pablo dice, yo como perito puse el fundamento, pero lo que yo edifico encima del fundamento, el Señor lo va a probar. Y aquí se estaban matando unos con otros, hermanos. Aquí el celo es la palabra envidia, ¿verdad? Hay un celo malicioso, también hay un celo positivo, que es el celo santo. Cuando usted ve que no se está haciendo lo que Dios manda, produce un celo en usted, eso es normal. Pero ese celo siempre produce fruto, ¿verdad? Amor, gozo, paciencia, misericordia. Pero el celo malicioso de la carne, el cual proviene de la envidia, lo que produce es división en la iglesia, pleito, ira, etcétera. Y aquí Pablo, hermanos, le dice a ellos, no andan en la carne, no son carnales por andar en esta actitud. Es lógico que ellos operaban así porque no estaban meditando en el Evangelio, no estaban meditando en la supremacía de Cristo, se pusieron los ojos en los hombres, y eso pasa mucho en la iglesia. Por ejemplo, el texto de Juan 15 dice, permaneced en la vid, porque apartados de ella no podemos hacer nada. ¿Verdad? Si Pablo se hubiese ido de la iglesia, o Apolos, Cristo todavía seguía vigente, ¿sí o no? Entonces, debemos siempre, hermanos, meditar en las cosas de arriba. Lógicamente aquí hubo una desconexión de ellos, se olvidaron de quién era el grande, y pensaban que era Pablo, o Pedro, ¿verdad? O etcétera. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y aquí permanecer implica guardar su palabra y obedecerla. Dice, este lleva mucho fruto, y luego dice, porque separados de mí. ¿Cómo nos separamos del Señor? Andando con una mente carnal. Así nos separamos, andando con una mente carnal. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Perdón, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo, pero es en quién? En Cristo, que me fortalece. La palabra fortalecer aparece en Efesios 1:19 y en el capítulo 6:10, hablando de cuando dice fortaleceos en el poder de su fuerza. Y por eso es que tenemos que entender, hermanos, que debemos permanecer conectados al Señor para poder andar en el Espíritu. Bueno, andar en la carne produce todo esto, hermanos. El andar en la carne es como cuando Adán y Eva se separaron de Dios. En ese mismo instante comenzaron a abogar por su propia causa, porque se desconectaron del Señor. En 1 Corintios 2:16, no lo busquen todavía, vamos a ir a otro texto. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a cerrar con Romanos 7. Y ahí terminamos. Romanos 7, verso 19. Pablo
en esta sección nos explica que tiene una batalla de su carne y del espíritu. Y van a ver aquí como el mismo Pablo entiende esto. Incluso fue él quien escribió Romanos y los textos que hemos leído hoy, la mayoría creo que no hemos leído otro texto que no sea de Pablo, otra epístola. Y él es el que nos explica esta parte. Miren lo que dice el verso 19. ¿Están allí? Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso es una realidad en todo ser humano. Como usted y yo nunca hacemos lo que queremos. ¿Qué quiere decir Pablo? Ya yo conozco la ley, yo quiero hacer el bien, pero por mi naturaleza no puedo. Es como una persona que le cortaron las dos piernas. Esa persona quiere correr, pero no puede. Esa es la misma idea de un ser humano queriendo cumplir la ley de Dios. Es lo mismo que una persona lisiada de las piernas pueda correr. El paralítico es una representación del ser humano y toda la humanidad en el ámbito espiritual. Y por eso que Cristo le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le dio? ¿Le dio primero vida, carnal o espiritual? Espiritual. Y Pablo dice en el verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Y aquí está hablando figuradamente, diciendo, no lo hago yo, es que no quiero hacer eso, pero así soy. ¿Verdad? Es como una persona manca queriéndote dar las manos para saludarte. Lo único que te puede es tocar, no te puede dar un apretón de manos. Y dice, no, es que no quiero, ¿verdad?, hacer así, pero es natural. Dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. 22 dice, porque según el hombre interior, ¿quién es ese? El espíritu de él, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley. Aquí ven a Pablo, que tiene dos naturalezas. Veo otra ley en mis miembros que se revela. ¿Cuántos tienen batallas espirituales a diario? La carne quiere una cosa, pero usted sabe que debe hacer otra. Esa es la batalla de Pablo. Dice, veo una ley que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice, miserable de mí. Ahora, este lenguaje que Pablo está usando, lo está utilizando imaginariamente antes de Cristo. Él se está utilizando como ejemplo, él, como un ser humano natural. Porque cuando él dice miserable de mí, y miserable es una palabra literal, no se está quejando nada más, es literal. El ser humano está en miseria espiritual, que es lo mismo que pobreza. Cristo dijo, bienaventurados los pobres, ellos recibirán el reino, el Espíritu de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si ustedes preguntarían eso, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Cristo. Entonces ya Pablo tenía Cristo, pero él se está poniendo en el lugar de cualquier ser humano que quiere agradar a Dios sin Cristo. Y luego dice, miserable de mí. Y luego el 25 dice, gracias doy ¿a quién? A Dios por Jesucristo Señor nuestro. Gracias por Él, porque ahora Él nos dio vida para poder vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Dice, así que yo mismo, y esa es la importancia de este texto, con la, ¿qué dice? Mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso es que el texto en el 8 dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí Pablo dice que él sirve a Dios, ¿con qué? Con la mente. Ahora, ¿cómo es esto? Lógicamente, si estamos conectados con nuestro espíritu al Espíritu de Dios, vamos a servir a Dios en respuesta a su orden. Y los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Si usted y yo andamos en comunión con Él, y aquí la comunión es en la mente y en el corazón, conectados a Él, meditando en Él, cuando usted y yo operemos, va a salir. Por ejemplo, yo le llamo cuando usted y yo le hablamos mal a alguien, es el efecto del globo o de la vejiga, ¿verdad? Durante el día, si usted no se llena, ¿verdad? Vamos a poner, el pecado es el aire que llena el globo. Vamos a suponer. Y cada vez que usted pasa el día meditando en la carne, usted va echándole aire a ese globo.
Y cuando alguien viene y le pone la mano, ¿qué sucede? Estalla allí, ¿verdad? Explota el globo. Y usted reacciona y usted le echa la culpa a esa persona. Es que me sacó de mis cabales, ¿verdad? No, usted estaba ya lleno, inflado. Entonces la vida nos llena de afán, nos llena de miedo, nos llena de preocupaciones. Y usted se pone a un punto que se hace tan insensible a cualquier reacción hasta que explota. Pero ¿qué sucede con la vida cristiana cuando andamos en el Espíritu? Bueno, vamos a pensar en el globito vacío y vienen los afanes. ¿Y usted qué hace? Ese aire se lo echa al Señor y se mantiene siempre así, vacío. Y si lo pullan, nada pasa. Esa es la diferencia de andar en el Espíritu. Todo lo que hacemos para Dios debemos de hacerlo llenos de amor, queriendo, no obligados, no empujados, no como que alguien te dijo, tienes que hacer esto, no. Tiene que nacer de Dios o tiene que venir de Dios. La palabra dice en 1 de Juan, todo lo que es nacido de Dios es luz. Dice otra palabra, pero la estoy parafraseando. Todo lo que es nacido de Dios, oigan bien, es luz, es amor, es fruto de Dios. Voy a cerrar con este pensamiento en el libro de Efesios 5:18. Oigan bien, este texto como nunca antes lo hemos entendido más y más. La llenura del Espíritu tiene que ver con la palabra de Dios en nuestra mente, sin permitir ningún pensamiento inicuo que entre si no es la palabra de Dios. Acuérdense que el texto de Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis ¿con qué? Con vino. ¿Por qué? Porque el vino produce disolución. ¿Qué es disolución? Lógicamente es extraviar los sentidos. Un borracho, ¿verdad? Cuando se está cayendo, pone la llave de su casa en el vecino, ¿verdad? No tiene idea de lo que está haciendo. Entonces, vemos que está usando un ejemplo de un borracho con la llenura del Espíritu. En otras palabras, no se llenen de las cosas del mundo en el cual hay disolución. Más bien, dice el texto, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. En otras palabras, solamente permitir las cosas de la palabra de Dios en nuestra mente y las cosas del Espíritu en nuestra mente para que no tengamos disolución, sino control del Espíritu en nosotros. Dice, 1 Página 4, sí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo, exacto. Lógicamente podemos conectarlo con la luz. Yo sé que no decía luz, pero no me acordaba y usé luz porque dice que la luz, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y el texto que dice el hermano dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La palabra mundo, gracias hermanos, esa palabra mundo allí está hablando los deseos de la carne, los deseos de los ojos, o sea, el ataque del enemigo, todo lo que proviene del mundo, dice, no es del Padre. Pero ¿cómo vencemos eso? Porque le voy a decir algo, la batalla de nosotros es el mundo. Wow, quiero servir a Dios, pero es difícil porque el mundo, las cosas del mundo, que si la renta, que si el trabajo, que si la ropa, que si esto, o deseos de cosas terrenales. Entonces dice que la fe, hermanos, vence al mundo, la confianza en Dios vence. ¿Por qué? Porque nos negamos a las cosas del mundo, porque hay una promesa mayor en el cielo. En Hebreos 11 dice que todos estos menospreciaron todo aquí porque tenían una mejor promesa allá. Y eso es lo que nos va a activar. Entonces aquí vemos, volviendo al texto de Efesios, hermanos, hay un principio aquí. Acuérdense del tema. El tema es la mente carnal y la mente espiritual. La mente espiritual es aquella que está llena de las cosas de Dios, pensando en las cosas de arriba, entretenido en las cosas de arriba. ¿Usted cree que si, le voy a hacer un ejemplo, imagínese que usted está a punto de mudarse a su país natal, usted tiene allá de todo, dinero ahorrado, una buena casa, tiene de todo, ¿verdad? Pero tiene una casita aquí, ¿verdad? Pequeña, y de repente dice que aquí la cosa está mal y que todo se va a perder. ¿Cómo usted se siente? ¿Inseguro o seguro? ¿Inseguro? ¿De verdad? Voy a repetir el ejemplo. Imagínese que usted tenga todo lo que necesita, una buena casa, dinero en el banco y de todo en su país natal. Pero aquí tiene una casita pequeña y dice que todo aquí se está derrumbando.
Usted lo único que piensa es en qué. Con mi casa. Zarpar de aquí, ¿sí o no? Entonces no hay inseguridad, no hay miedo, que se pierda todo. Total, la casita de aquí no sirve, la de allá está grande. Bueno, igual allá, hermanos, aquí cualquier cosa que tengamos no sirve de nada, la que está allá es morada. Sí, ¿verdad? Entonces ya no hay inseguridad. Tenemos la mente en las cosas de allá, te dicen, ¿dónde andas? Digo yo, no, estaba pensando en unas propiedades que tengo por ahí. Porque nuestra mente está ocupada en las cosas de Dios. Pero la predicación moderna de hoy, hermanos, si Satanás, el diablo, los demonios quieren que estemos enfocados en las cosas de aquí para producir miedo, falta de fe y apostatemos y nos apartemos de la palabra de Dios. Ese es el problema de la batalla. Que si usted no se enfoca en las cosas que Dios prometió y no se le olvide, hermanos, ya tenemos la victoria en Cristo. Pero la adquirimos es por la fe, hermanos. Solamente es alcanzarla. Pero tenemos que morir. Si usted le llamaría, si usted diría, ¿qué es lo más difícil del caminar cristiano? No es hacer para Dios, es morir a lo terrenal. Porque Dios le capacita para servirle a Él. Le da todo lo necesario para la vida y la piedad. Amén. 2 principios como tarea. Y no son nuevos, son los mismos. Meditar en su palabra todo el día. Obedecer su palabra todo el día. Es lo único como principio que nos vamos a llevar por hoy. Acuérdense, hermanos, la batalla, usted no va a poder contrarrestar las batallas del enemigo si no mantiene su mente ocupada. Y siempre nos acordamos de 2 Corintios 10, siendo pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y lógicamente, acuérdense de esa palabra perfecta, significa cuando nuestra mente está llena de su palabra. El día entero debemos estar meditando en eso y caminar en ese pensamiento de lo que leyó durante el día, en el pensamiento de su promesa. Y tenemos que meditar día y noche en quién es Él en nosotros, o quiénes somos, nosotros en Él, lo que Él hizo en la cruz. Son cosas que debemos estar siempre entreteniéndole en la mente. Porque cuando viene una amenaza de este mundo a perder las cosas, estamos tranquilos porque lo tenemos a Él y Él es más que todo, hermanos. El problema es que cuando nos centramos en lo material, como que minimizamos el valor de Cristo y nos enfocamos en lo que no tiene valor. Usted no se va a enfocar en la casita cayéndose aquí, sino usted va a decir, yo tengo una mejor allá, y aunque se pierda esta, ya tengo una más grande y allá estoy mejor. Entonces, el mensaje que usted oye de hoy, hermanos, no tiene nada que ver con irnos, sino con quedarnos aquí. La cosa va a mejorar, ya van a ver que viene paz. Ese es el mensaje del anticristo. Créanme, hermanos, porque va a venir un tiempo de paz y economía que se va a establecer de manera estable. Y cuando el anticristo venga, eso es lo que va a pasar. Amén. No se me achicopalen y vamos a echarle ganas, como dicen, ¿verdad? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, mi buen Dios, que en todo esto, mi Dios, tu gracia siga operando en nuestras vidas y que nos sigas dando luz en todo esto, Padre. Queremos más de ti, Señor. Queremos seguirte a ti, Señor, y queremos todo de ti, Padre, para poder, Señor, seguir y tener lo más seguro, Señor, que es tu persona, Padre. Todo lo demás es basura, como dice Pablo, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, amados.